está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande
tardes, noches a todos. Sean bienvenidos. Bueno, mira, los protocolos han cambiado durante un montón de veces en este tiempo, pero hay algunas cositas que se han conservado y yo te las quiero mostrar acá. Mirá, una de las cosas que sí o sí hemos conservado, no sé si lo ven bien, bueno, es esto, ¿no? La desinfección de las manos, de los calzados, de la ropa, alcohol, lavandina, lo que fuese, importantísimo. Dentro de los protocolos, antes de entrar en casa, todo, bueno, la desinfección de las manos. Eso es un protocolo clave que no ha cambiado en todo este tiempo. ¿Qué otro protocolo? Mirá esto. Termómetro, señores. Acá lo muestro. No tengo ese de la pistolita, no lo tengo. Eso, yo tengo el común, el que va ahí, así que esto se puede usar en casa. Plin, termómetro, fiebre, adentro. No tenés fiebre, afuera. Bueno, muy bien. Segundo protocolo que tenemos es lo de la temperatura. Tercer protocolo grande, del cual vamos a compartir, mirá ¿no? Este sí que hay que usarlo. Y algunos dicen que va a haber que usarlo por un par de años. Así que andas comprando unos lindos para guardar el tapaboca. Y como tengo acá, bueno, distintos tipos, colores. Mirá, seguime acá abajo. Mirá, cuarto protocolo, fíjate. Distanciamiento social, ¿sí? ¿No es así? No es que hubo distanciamiento social o que hay que mantenerlo. Bueno, estos son los protocolos que más o menos nosotros estamos manejando en el día de hoy. ¿Y por qué traigo esto? Porque, bueno, a ver, ¿en qué relación tiene esto con la Biblia? Bueno, a Dios te digo que le encanta esto de la desinfección, ¿no? Siempre Dios está pensando en esto del orden, del cosmos, en nuestra vida y en todas las cosas. Pero hay algo que a Dios le importa mucho más que la desinfección de nuestras manos o de nuestra apariencia, sino la de nuestro interior. Por eso, más que desinfectados, hay que buscar la forma de estar descontaminados, o llamarlo, como lo dice la Biblia, después lo vamos a leer ahí en Jeremías, santificados. Segundo, bueno, a Dios no le gusta que nos calentemos, viste, hay algunos que oran, yo le digo, ojo con lo que oran, porque unos oran en vez de decir, no quiero tener fiebre, le dicen, por ejemplo, no quiero tener temperatura. Ojo con lo que orás, ¿no? Porque mira, la temperatura es indispensable para la vida. Lo que no hay que tener es fiebre, pero si no tenés temperatura, bueno, estamos un poquitito más complicados, ¿no? Bueno, entonces, acá está la temperatura. No tenemos que tener alta temperatura, pero tampoco tenemos que carecer de ella. Queridos amigos, Dios quiere que nosotros podamos estar haciendo lo que tenemos que hacer. Que no tengamos fiebre, pero que no nos quedemos sin temperatura espiritual. Tercero, hablamos del distanciamiento social. Bueno, es un tiempo donde tenemos que estar distanciados. Pero la Biblia nos enseña, Dios nos ha instado a que nosotros vayamos. Sus palabras las puso en nuestra boca y no tarda en que nosotros la podamos cumplir. Y esto es una bendición muy grande, porque podemos estar distanciados, pero jamás nunca aislados. Amigos que me están escuchando, hay personas que están necesitando de tu ayuda y de la mía mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y es el tiempo indicado para que vos y yo podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y finalmente, bueno, el tapabocas, ¿no? El bien mencionado tapabocas, que hay que usarlo en todos lados. Celebro el tapaboca en términos espirituales. Celebro el tapaboca, porque gráficamente es esto como que las bocas tienen que estar cerradas, es como una expresión así. Y lo celebro, ¿sabés por qué? Porque está bueno que nos demos cuenta de que hay muchas maneras de hablar y que tenemos que tener tapabocas, y eso es verdad, pero hay que ejercitarnos en otras formas de comunicar este mensaje tan lindo que vos y yo conocemos, o que muchos de los que son oyentes o escuchantes en esta noche lo conocen y hay que transmitirlo. Así que celebro el tapaboca. Mirá lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Agarro la Biblia, abrí ahí en el libro de Jeremías, tenemos unos minutitos para poder compartir capítulo 1. Este es el llamamiento de Jeremías, un precioso pasaje que tiene múltiples enseñanzas, y hoy yo solamente quiero traer estas 4 que salen de acá, de este llamado de Jeremías, que como lo fue para él, lo es para nosotros, innegablemente
y está relacionado con estos protocolos. Hermanos desinfectados por dentro, hermanos con la temperatura justa para servir a Dios, hermanos y amigos distanciados pero no alejados, y obviamente con tapabocas, pero con otras formas de poder hablar de Jesús. Y eso, mira que lo estuvimos haciendo en este tiempo. Abrí la Biblia, la palabra de Dios, Jeremías 1, verso 5, 6, 7, 8 y 9, y después vas a leer solamente la última partecita del verso 12. Dice así la palabra de Dios, doy este tiempito para que puedas abrir y buscar en la Biblia. Dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese, cazá esta palabrita, qué poder que tiene, ¿no? Te santifiqué. Esto es una limpieza distinta, no es de afuera, es de adentro hacia afuera. Esto es lo que Dios busca en nosotros. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije: ay, Señor Jehová. Se agarró la cabeza don Jeremías. Ay, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar porque soy niño. El verso 7 dice: y me dijo Jehová: no digas soy un niño. Me encanta esta frase, perdón. Siempre hemos focalizado un poquitito en el concepto esto del niño, pero me quiero quedar con esta frasecita, como dice ahí en la plaquita que te llegó por secretaría. Me gusta esta frase: no digas soy. Este es un gran problema que los hijos de Dios tenemos que mejorar, porque no es lo que soy, no es el adjetivo de lo que soy, es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros y por nosotros, si es que nosotros le dejamos. Por eso me encanta esto, ¿no? Que podamos tener la temperatura justa para poder ser ¿qué? Lo que yo quiero ser, no, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sigue el texto, dice: porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mirá la última frasecita del verso 12. Dice así: porque yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra. ¿Te das cuenta de lo que dice Dios? Apresura sus palabras que puso en tu boca y en mi boca para ponerlas por obra. ¿Sabes qué es lo que diría Jesús a nosotros, Dios a nosotros? Es como, ¿viste cuando está el caballo? ¿Viste? Y querés que arranque y le dan esas hincaditas para que el caballo pueda galopear. Te lo digo yo que tengo de campo un montón y que conozco. No, mentira, eso seguro que no. Bueno, eso es. Es como que Dios le está diciendo a Jeremías: te doy palmadas para que salgas. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros hoy. Nos está queriendo dar esas palmaditas para que podamos salir y aún estando distanciados de las personas, no estar alejados de ellas, porque las personas nos necesitan. Quiero terminar este pasaje tan bonito. Dice, verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová. Cuarto y último concepto que vamos a hablar hoy: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué frase tan poderosa. Las palabras de Jehová, la palabra de Dios, se ha puesto en tu boca y en mi boca. Pero hoy te dije que estábamos con tapabocas y bocas tapadas, porque hay muchas formas de hablar palabra de Dios por medio de nuestras vidas. 4 cositas y nos vamos, porque el tiempo apremia y es lindo poder disfrutar de este tiempo en tiempo y forma. Primero, queridos amigos, desinfectados pero no contaminados. Mira, el mundo entero, el universo entero, tiene una gran lucha. Desde que el enemigo cayó, ahí se produce una gran lucha entre lo que el enemigo quería hacer, robarle a Dios, y esa gran lucha tuvo un campo de batalla que es la tierra, y ese campo de batalla tiene un premio que somos nosotros. Y nosotros, que estamos acá, tenemos una gran lucha entre lo que nosotros decimos que somos y lo que realmente somos. Hay una gran diferencia. Estuve viendo ahí por internet unas cositas, esto como versus realidad, no sé cómo se llama esto, a ver si alguien me puede ayudar. Esto es como que la foto real y después lo que realmente te llega a vos, viste, a tu casa. Una hamburguesa así de grande, googlealo después por internet. ¿Cómo es?
Expectativa, realidad. Gracias, muchachos. Gracias, Juan. Expectativa, realidad. ¿Viste? Una hamburguesa así, te llega a tu casa una cosita así. Hacés una torta, te la muestro, cuando vos la hacés te queda la torta chingueada. Bueno, yo me mato de risa con eso, porque a mí me pasa cuando quiero hacer algo. Hay una gran diferencia entre la expectativa, que es lo que Dios está buscando, y la realidad de lo que somos. Mira, el Señor siempre miró lo importante, y lo importante no está en la desinfección transitoria, ¿no? No está en la desinfección transitoria, en estar ordenados por fuera. No está en la velocidad con que emitimos un vocablo de bendición, o en la velocidad con que mandamos un mensaje de texto para halagar, incluso hasta espiritualmente, a una persona por algo bueno, sino que está en el corazón con el cual lo hacemos. A veces estamos recontra apresurados para poder imponer ciertas cosas, hablar ciertas cosas, buscar ciertas cosas. Y la motivación que nos lleva a eso es una motivación incorrecta. Y acá la Biblia es concreta con lo que dice. No es lo que se ve de acá para afuera, es lo que se ve de acá para adentro. El Señor siempre lo miró. Siempre miró lo que está acá adentro. Mateo capítulo 6, por ejemplo, el Señor estaba ahí y habla con aquellos que discutían sobre la ley y decía, pero miren, ustedes que ofrendan y hablan tanto de la ofrenda y van con la campanita para que la gente lo siga, pero acá adentro no tienen ganas de ofrendar para nada. Ustedes que oran por las plazas diciendo palabras gigantes, extraordinarias, pero acá adentro son palabras huecas. Ustedes que cuando hacen ayuno, se tiran cenizas, se maquillan para aparentar la gravedad de su ayuno y en realidad por dentro no tienen ni 5 de ganas de ayunar. Y en Mateo 23 ni te cuento. El Señor Jesús se enojó con las personas que tenían estas conductas. Y le empieza a hablar de ciertas cosas como por ejemplo, cállense, le dice a ustedes, que son tan meticulosos con limpiar las cosas en el templo, pero tienen sus corazones sucios y conducen a las personas a un camino equivocado. Cállense, le dice el Señor Jesús, le dice sepulcros blanqueados. Esta es una frase extraordinaria que le dice el Señor. Es como la versión Jesús de lo que hoy nosotros llamamos un muertito en el placar. Eso es lo que el Señor les dijo, ¿no? Es decir, el sepulcro estaba impresionante, impecable, lavado, pero adentro estaba lleno de muertitos. El Señor siempre mira lo que hay acá adentro y no lo que hay en nuestra expresión de afuera. El Señor está esperando eso, mis queridos amigos. El Señor está esperando que nosotros tengamos una santificación de nuestras acciones y conductas. Que nuestras acciones y conductas cristianas tengan un motivo y una movilidad, pero sea una movilidad genuinamente espiritual. Querido amigo, Dios nos ha traído acá a esto, a un proceso continuo de santificación. Cortito y al pie te hago una pregunta. ¿Y cómo estamos? A veces nos desesperamos ¿Y acá adentro? ¿Cuál es nuestra motivación genuina? Yo entiendo, esto no es de un día para el otro y capaz que esto solamente te moleste, te incomode o incluso te alarma. Esto es un proceso, pero el proceso comienza con una renuncia genuina. 2, primero era la desinfección. Segundo, la temperatura. Vengo acá, a esta cámara, la temperatura, ¿no? Bueno, es importante que podamos tener una temperatura óptima para poder hacer lo que Dios quiere. Mira, siempre que leímos esta frase acá, no digas soy un niño, y él le dice soy un niño, y el Señor le dijo no digas soy un niño, siempre hemos enfatizado el concepto en el adjetivo, que en este caso es niño, ¿no? Siempre lo hemos enfatizado ahí. Entonces, qué niño, qué grande, qué pobre, qué rico, qué de familia cristiana, qué de familia no cristiana, qué muchos años en la iglesia, qué pocos años en la iglesia, que con estudio, que sin estudio. Olvídate del adjetivo. Porque Dios sabe cuál es tu condición. ¿O acaso te pensás por un motivo que Dios no nos conoce de principio a final? Entonces el adjetivo, la cualidad que nosotros tenemos o que dejamos de tener, a Dios no le interesa. Pues Dios conoce cuáles son nuestras cualidades. Y es más, te digo, también conoce las situaciones
en la vida que nosotros hemos tenido que vivir y la sabe, y si nos permitió que nos suceda, es porque nos dio las herramientas para que podamos gloriar a Dios con la salida de esa problemática. Así que deja de pensar en ese niño, adulto, muchos años, pocos años, me aparté, volví. Olvídate de eso, ya está. Déjalo en un pasado. Dejemos esos conceptos atrás. Acá la fortaleza en este pasaje no está en el adjetivo, está en el soy. Ahí está la fortaleza. Porque lo importante acá es esto. No digas soy, le dijo Dios a Jeremías. Es decir, no sos vos, Jeremías. Vos quedate piola. No me importa si sos niño, si sos grande, si vas a ir a un lugar complicado, lo que tenés que pasar. Lo importante es que yo voy con vos. Esto es, mis amigos, lo que Dios nos está transmitiendo o queriendo transmitir hoy. No es hoy. Es lo que Dios puede hacer por nosotros. Cuanto más soy en nosotros, más problemas tenemos. Algunos, para nosotros, el soy es tan grande, que me siento tan alto, que me siento tan importante, que me siento tan difícil de atravesar, que me siento tan poco vulnerable, que voy creciendo y Dios te pone una tapa, porque podemos tener miles de habilidades, talento y lo que quiera, pero no podemos llegar más a lo que Dios nos quiere alcanzar, a que nosotros podamos llegar. Y eso lo hacemos solo tomado de sus manos. Y a veces el soy en nosotros es tan chiquitito que pensamos que por los muertos en el placar, que por las cosas del ayer, no puedo darle a Dios lo que le tengo que dar. Acá lo importante de este soy es cuánto vas a dejar que Dios viva en vos. Mirá, Jonás pensaba que no podía evangelizar Nínive, ¿no es cierto? Bueno, fue el mejor evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando él quiso ir tuvo temor, pero cuando fue con Dios la cosa cambió. ¿Y qué me decís de Gedeón? Que era un muchacho que temía ir a la batalla y Dios lo transformó en un fiel exponente de guerra. ¿Y qué me decís de David, que era el muchacho de los mandados? Y dijeron, bueno, de última que vaya David, y se transformó en un paladín de las batallas y de las guerras. Querido amigo, ¿qué me decís de Moisés? Si se fue de Egipto, se fue siendo príncipe de Egipto. Y cuando volvió fue tartamudo. Ahora, cuando se fue no pudo hacer nada. Se fue escondido, temeroso por un pueblo y por el otro lado. Pero cuando volvió tartamudo, como volvió con Dios, se transformó en el gran libertador. ¿Ves lo que te digo? No es lo que soy. Es cuánto quiero que Dios sea en mí. Mirá, Dios sabe lo que sos, lo que tenés y lo que te falta. Lo que está deseoso en ver es cuánto puede hacer en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto puede hacer si nosotros decimos, no soy yo, sos vos en mí? Tercero, vamos avanzando. Dice, vengo acá, envíame, te enviaré, y yo apresuro mis palabras para ponerlas por obras. Hermanos, distanciados, amigos, pero no alejados, alejados nunca. Yo estoy hablando mucho en este tiempo de los milagros de la cuarentena. Yo siento que un milagro de la cuarentena justamente es este, ¿no? El milagro de tener un templo cerrado. Me sacaría una foto acá con mi celular que no tengo para mostrarte a vos del otro lado cómo es esto, ¿no? Es decir, hasta pareciera que nos causa un dejo de tristeza. Un templo cerrado. Pero nadie me va a negar del otro lado que la iglesia está abierta y más viva que nunca. Por eso me gusta el término iglesia viva. Porque es verdad que tenemos que estar distanciados. Es verdad que acá, bueno, hoy hubo nostalgia en la alabanza, nostalgia en el recuerdo, nostalgia. Es verdad, está todo claro. Pero queridos amigos, presten atención a esto. La iglesia está viva y más viva que nunca. Movilizada, buscando nuevas vías, nuevas rutas, nuevas formas para alcanzar a las personas y por ellas también alcanzarlas con sus necesidades. Esto la iglesia ya lo vivió. Hace muchos años, la iglesia también había estado cerrada, más complicado que ahora, perseguida.
Y aquellos encontraron esos caminos romanos, me gusta llamarla a mí, porque era todo el imperio romano, para salir y hablar y testificar y encontrar personas. Y la obra de Dios se multiplicó tanto, que en el 2020 estamos en plena cuarentena, pero vos y yo estamos hablando del Dios que tanto amamos. Hoy tenemos otras vías, otras formas, otras rutas romanas. Tal vez la ruta en ser, qué sé yo, las digitales, el contacto con las personas, atender sus necesidades, la que fuese. Pero querido amigo que me estás escuchando, tenemos un gran privilegio de mostrar que la iglesia está viva y más viva que nunca. Algunos dicen, Dios ha puesto en jaque a la iglesia. A mí me gusta decir, Dios le ha dado una oportunidad inigualable al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poder hacer cosas extraordinarias. Hago un paréntesis. No estoy diciendo, no hay que congregarse el día que... No me malinterpreten en este concepto, por favor. La Biblia, la palabra, no puede ser contrapuesta con la propia palabra. Eso está más que claro, ¿no? La Biblia nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, está más que claro. Simplemente le estoy diciendo que Dios tal vez nos está abriendo los ojos, los horizontes, la mente, para poder ver cosas que antes no podíamos ver, para poder alcanzar a personas que antes no podíamos alcanzar, para poder cubrir necesidades que antes estaban al lado nuestro, pero no teníamos los ojos ni el corazón dispuestos para poder verlos. Y hoy Dios abre tus ojos, mis ojos y nuestros corazones. Las personas claman por sus necesidades. Hay algunos que tienen miedo, hay otros que están solos, hay otros que no tienen para comer, hay otros que la familia no los visitan, hay otros que no los llaman nadie. Y vos y yo podemos ser esa iglesia viva que se acerca para estar. ¿Sabés cuál es el éxito de este concepto, ¿no? De tener una iglesia abierta? Que no te canses de pensar el cómo. ¿Cómo hago para poder cubrir, para poder llegar, para poder alcanzar? La gente, mi grupo pequeño no se conecta. Un problema. ¿Nunca pensaste cómo? ¿Cómo puedo hacer para que mi grupo se conecte? ¿Cómo puedo hacer para cubrir una necesidad? El cómo marca la diferencia. Terminamos, nos vamos. Voy acá. Dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amigos, con tapabocas, sí, pero con bocas tapadas, no. Yo siento francamente, mis queridos hermanos, amigos que me están escuchando, que hoy hay una gran confusión. La gente está confundida. Y cuando digo la gente, digo también nosotros, estamos así como, te diría, confundidos. Esto de la relación con Dios, esto de estar bien, esto del cielo, a veces hasta nosotros, en nuestro círculo cercano, se nos aparece este concepto de la confusión, ¿no? Es decir, no sé si para estar bien tengo que estar en equilibrio con el universo, en equilibrio conmigo mismo, tengo que estar en equilibrio con el entorno. No sé si esto de estar bien con Dios es porque vengo a una escuela evangélica, entonces con eso es como que, ya estoy con Dios, o vengo a una iglesia que tiene una escuela y vengo a la iglesia, u ofrendo, y entonces yo creo que en cierto modo hoy estamos viviendo una gran confusión. Y en esta gran confusión, el mayor poder para hablar no está en nuestras palabras, el mayor poder está en nuestras acciones, en nuestros testimonios, en cómo la gente ve que vivimos lo que creemos. Hay una gran diferencia en esto, una gran diferencia. Hebreos 1, por ejemplo, dice, en otro tiempo, Dios les mostró su voluntad por medio de los profetas, después se lo mostró por medio de su Hijo Jesús, y Jesús fue, digamos, como la historia viva de lo que en este libro, que es la Biblia, palabra de Dios, está contado. Él fue esa historia viva, ¿no? Él fue la historia viva. Y ese mismo Señor Jesús
antes de ir al cielo, en Hechos 1, nos pidió encarecidamente que con el poder del Espíritu, vos y yo, podamos ser testigos y reflejos de Jesús. Querido hermano, yo creo que hoy Dios nos está desafiando a poder reinventarnos en la forma de transmitir el concepto de lo que Dios quiere transmitir. Es verdad que no lo vamos a dejar de hacer con los labios y de hecho lo estamos haciendo en este preciso instante, pero ¿te has puesto a pensar la cantidad de maneras, de formas en la que tu vida puede impactar de una manera distintiva al que tenés al lado? Es una cosa increíble, el poder del testimonio. Esa forma esclarece absolutamente toda rareza en la confusión que hoy el mundo está viviendo. Tu testimonio, tu vida, tiene un valor extraordinario para poder transmitirle a las personas el verdadero amor de Jesús. Querido amigo que me estás escuchando, cuando hablamos de que tu vida es importante para Dios y que mi vida, nuestra vida es importante para Dios, no es un chiste, es importante. La vida se nos escurre por las manos sin darnos cuenta, los horarios se nos van, los tiempos se nos van. Mi hija de tan solo 6 años hizo una oración un día y dijo, Señor, que no se me pasen tan rápido los días. 6 años, es una cosa increíble. Que no te corra la vida. Y que un tapaboca no te tape la posibilidad de que con tu vida y con tantas formas puedas hablar de ese Dios que tanto amamos. Bueno, y si no tenés a este Dios que tanto amamos, un segundito, nos vamos a tomar para que intentes encontrarlo. Este Dios no es un juguete, no es la carta que te falta en la vida, no es el comodín de tu vida. Ay, sí, creo en Dios porque salvó a esa oración. No, olvídate. Dios no puede ser el comodín de tu vida. Dios quiere ser el dueño de tu vida. Y por eso Jesús vino a morir en una cruz por vos. El éxito de esto está en buscarlo. Y tal vez hoy te estás dando cuenta que el fervor que hay en transmitir que el tiempo se nos escurre y el fervor que hay en transmitir de que tenemos que plantar terreno de Dios es porque hay un fuego diferente. Ese fuego que tuvieron aquellos apóstoles lo tenemos nosotros y si vos lo querés lo podés tener si se lo pedís a Dios. Un segundito, cerramos los ojos, escuchá una música y alguno de nosotros podrá decir esto, que Jesús perdone tus pecados y venga a tu vida, y otro de nosotros podrá decir voy a buscar la manera, la forma de aún con boca tapada poder activar mi vida, ser de bendición a otros, sentirme con la temperatura justa para hacer lo que tengo que hacer en el tiempo oportuno. Y no hacerlo como una mascarilla, como una caripela. Hacerlo porque lo siento acá. Y si no lo siento acá, si mi vida está llena de ironías tramposas, entonces pedirle a Dios que las quite. Porque la vida genuina, espiritual, arranca de acá. Segundito, terminamos orando. Segundito, tranquilo. Bueno, oramos juntos. Amado Dios, eres muy bueno con nosotros, más de lo que imaginamos. Nos has bendecido gratamente con tu presencia en nuestras vidas. Queremos honrarte con ellas. Bendecinos, mi amado Dios, para que lo podamos hacer. Bendice a cada uno de nosotros. Y que la palabra la podamos poner en acción. Señor, no queremos que nos esperes más. Queremos ir encomendados como vos nos enseñaste y pediste. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, otro domingo que desde nuestras casas, pero en un solo sentir, llegamos a este momento tan precioso y tan caro para el corazón de los redimidos, cuando cumplimos con el mandato del Señor, cuando tomamos de estos símbolos, cuando hacemos memoria de nuestro Salvador. Y yo quisiera volver porque el Señor me está hablando a través de ese versículo que es un compendio de lo que sería ese siervo perfecto en su persona y en su obra. Volvamos a leer nuevamente Isaías capítulo 52, versículo 13. Nos dice así la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Que el Señor bendiga este versículo maravilloso de su palabra y que con el auxilio de su Santo Espíritu podamos en este día seguir reflexionando sobre él a fin de que podamos encontrar mucho más combustible para enardecer la llama de tu devoción y de mi devoción, de nuestra adoración en esta recordación de nuestro Salvador. Habíamos considerado el primer aspecto, he aquí que mi siervo sería prosperado, y eso nos hablaba de su vida de obediencia. Y yo quisiera en esta tarde pensar contigo en el siguiente aspecto que nos dice que no solamente ese siervo iba a ser prosperado, sino que iba a ser engrandecido. Y precisamente lo que más me llamaba la atención era cuando el Señor por su Espíritu me hacía pensar en el momento más grande de su engrandecimiento al cumplir con su obra. A diferencia de todos los siervos, nuestro Señor fue engrandecido precisamente en el momento de su muerte. Si nosotros vamos a San Juan en el capítulo 19, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado, podemos leer desde el 28, después de esto, San Juan 19, 28, estoy leyendo, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo quisiera ir al relato de Mateo, allí en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer algunos versículos en torno a nuestro Señor crucificado. Y dice el versículo 45 de Mateo 27, desde allí arrancamos. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama éste. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Que el Señor bendiga estas preciosas porciones. Realmente es maravilloso pensar que el Señor Jesús completa, alcanza el cenit de su obra como ese siervo perfecto, nada más ni nada menos que en el momento mismo de su muerte. Por eso hemos leído aquí estos versículos. Él, cuando vio que todo se había cumplido, recordó esa milenaria palabra de Dios que decía que a mi sed me dieron a beber vinagre, y dijo: tengo sed. Le alcanzan aquella esponja embebida en vinagre, lo toma, y Juan narra esa expresión que es una sola palabra, un solo vocablo, y él dice: consumado es. Y cuando vamos a los hechos relatados por Mateo, comienza marcándonos algunas cosas que algunos denominaron los milagros del Calvario. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural rodeó todo aquel cuadro. Y cerca de la hora 9, el Señor exclama: Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo también las palabras con las que se expresa el salmista en el Salmo 22. Y nos dice que el Señor, como hemos escuchado en el relato, bebe, y después de mojar sus labios en aquella esponja, nos dice Mateo que él, habiendo otra vez clamado a gran voz, es decir, que no fue la expresión de la resignación que decía: hasta aquí he llegado, qué lástima, me proponía tantas cosas que hoy aquí terminan y no puedo cumplir. No, precisamente era el momento justo y preciso donde la obra se llevaba a su fiel cumplimiento. Ya había orado antes: Padre, la obra que me diste que hiciese hecho. Y ahora la culminaba cuando por ti y por mí él podía decir: consumado es. Hecha estaba la obra de la redención. Nada se podía añadir, nada se podía quitar. Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no era posible el perdón, la limpieza, la remisión de tus pecados y de mis pecados. El Cordero de Dios estaba precisamente ofreciéndose a sí mismo. Y en ese mismo momento las demandas de la justicia divina estaban cayendo sobre él. Tuvo que experimentar lo que nunca en su vida había experimentado: el desamparo de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mi amado, mi amada, él fue desamparado para ampararnos a nosotros. Por eso Pablo decía que en él tenemos redención en su sangre y perdón de pecados. Uno puede ver a través de la experiencia de la vida que la muerte precisamente es lo que deja inconclusa, sin terminar, sin acabar, tantas cosas. Unos que estudian en los conservatorios música, se les enseña
una sinfonía, no recuerdo quién es el autor, pero estudian una sinfonía que tiene como nombre Sinfonía Inconclusa. ¿Y sabes por qué? Porque el autor, cuando la estaba componiendo, la dejó inconclusa, porque lo sorprendió la muerte. Hay un novelista que no es de este país, de apellido Kipling, que va narrando una novela de suspenso que a todos los tiene completamente atrapados. Y de pronto el que quiere conocer cuál ha sido el final no lo puede conocer, porque a ese autor lo sorprendió la muerte y su obra quedó inconclusa. Rafael, un famoso artista, estaba pintando lo que estimaban iba a ser su obra más maravillosa en un encuentro del Señor con los discípulos, y cuando él la tenía prácticamente ya esbozada en su gran parte, no la pudo concluir porque la muerte lo sorprendió. Y el día de su entierro, allí iba el cortejo hasta el cementerio, y los alumnos del atelier llevaban aquel lienzo con esa obra sin terminar, diciéndole a todos los que estaban: inconclusa, inconclusa, una obra que quedó sin terminar. Pero cuando yo voy al Calvario me encuentro con una obra terminada, con un Salvador no resignado, sino que sabiendo que había acabado la obra. Muchas veces había dicho durante su ministerio: mi hora no había llegado, mi hora no ha llegado aún. Pero él sabía que la hora se aproximaba. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y allí, en aquel lugar despreciado y desechado por todo, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y esa obra fue completada a satisfacción, porque el justo murió por nosotros los injustos para poder llevarnos ante Dios. Él fue engrandecido. Y nada más ni nada menos que a través de su muerte, porque Él con su muerte pudo consumar la obra. Y sabes una cosa, no sería fiel a todo lo que Dios ha revelado en su palabra si no me uniera a Pablo cuando en la expresión de Romanos, allí capítulo 4 y versículo 25, el apóstol, hablando acerca de Jesucristo en el versículo 24, Jesús Señor nuestro, termina el versículo 24, el 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes una cosa? Si dejáramos todo allí en el Calvario, si quedáramos solamente en aquellos acontecimientos, fueron extraordinarios y tremendos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído primero la oscuridad sobrenatural. Aún los científicos, las mentes racionalistas, todas tuvieron que reconocer que en esa época de Pascua no podía ser un eclipse. Dios había intervenido en forma sobrenatural. Nos dice que un terremoto sacudió el lugar, las rocas se partieron, los sepulcros de santos que habían dormido se abrieron y después de la resurrección de Cristo aparecieron allí y se dieron a conocer en la ciudad. Es decir, que todo esto nos estaba mostrando que aquel que estaba completando la obra era nada más ni nada menos ese siervo perfecto, ese Dios que se había hecho hombre. Y en la condición de hombre, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es que se estremecía
la creación, allí recibiendo esa sangre, terremoto, rocas que se parten, y Dios interviniendo desde el cielo, rompiendo el velo de arriba abajo. Nos dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquellos que para el pueblo terrenal separaba el lugar santo del lugar santísimo al que no tenía acceso ninguno del pueblo, quedó expedito, abierto el camino, un camino nuevo y vivo para todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Le hemos recibido como Salvador y hoy su presencia podemos ganarla, acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para obtener misericordia y conseguir el oportuno socorro. Por eso uno puede ver que era como que la creación frente a su creador, era como que el sol se quería tapar los ojos para no ver el escarnio del Calvario. Es como que la tierra se sentía indigna de recibir aquella sangre que el crucificado estaba derramando. Allí estaban dando un testimonio frente a su mismo Creador, porque la Biblia nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso el testimonio de toda una creación que se estremece, allí estaba el autor de la vida. Por eso los sepulcros se abren. Los santos que habían dormido salen y después presentan sus credenciales, porque en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, decía Juan en el comienzo de su evangelio, y la vida misma nos dice cuando escribe la primera carta, se nos manifestó. Jesucristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aún así, con todas estas cosas majestuosas, sin iguales, yo me uno a ese autor que decía los milagros del Calvario no hubieran tenido la eficacia para todos nosotros si ese primer día de la semana, cuando aquellas mujeres iban con especias aromáticas para ungir el cuerpo de un muerto, con una preocupación en el corazón, habían visto cómo la piedra había rodado puesta sobre la boca de la tumba, cómo el sello del Imperio Romano había sido colocado, cómo estaba aquella guardia velando a su entrada. Y ellos iban, ¿quién nos removerá la piedra? Tantos kilos, imposible. Y cuando llegan, vos conocés la historia y yo también. La piedra estaba removida y aquel ángel que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como dijo Cristo. Decía Pablo, fue muerto por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. El certificado de aprobación de la obra de ese siervo perfecto es nada más ni nada menos que la resurrección, porque como le dice Pablo, escribiéndole a los corintios, ¿no? Él les narra, comienza diciéndole lo que es el Evangelio. En el versículo 3 de 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí desde la misma gloria. Pero
si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios allí en el versículo 17? Y si Cristo no resucitó, decía Pablo, vuestra fe es vana. Seríamos dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Para decir en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y qué bueno es saber que nuestro Señor, porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos por toda una eternidad, porque he aquí mi siervo, dijo Dios. Mi siervo será prosperado, pero sería engrandecido a través de la muerte. Y concluyo con unos versículos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito siervo que fue prosperado, pero mucho más bendito porque fue engrandecido, él venciendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, culminando en el momento de la misma muerte, satisfaciendo todas las demandas de la justicia divina, pudiendo presentarse el justo por nosotros los injustos ante Dios y poder decirle al Padre, hecha está, consumada es la obra de la redención. ¿Cómo no adorarle con todo nuestro corazón? ¿Cómo no darle gracia? Vamos a tomar de este pan y vamos a tomar de esta copa. Y hermano querido, yo quisiera que tú también, en lo más íntimo de tu corazón, enardezcas la llama de tu devoción por este siervo singular, único, que fue prosperado y que pudo ser engrandecido, culminando a través de la muerte y de su resurrección, la obra bendita para tu salvación y para mi salvación. Vamos a dar gracias por el pan. Padre Celestial, qué bien ha hecho a nuestro corazón seguir pensando en lo que tú 700 años antes habías descrito con tanta precisión por intermedio de tu siervo, el profeta Isaías, que ese siervo tan singular, precioso y perfecto, sería prosperado en su obediencia y engrandecido al culminar, al poder terminar esa obra que tú le habías encomendado. Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y Padre, vamos a tomar de este pan que nos habla de ese cuerpo que soportó sobre el madero la separación, las demandas de tu justicia, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado. La maldad de todos nosotros fue puesta sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Queremos tomar de este pan, queremos hacer memoria de este siervo prosperado y engrandecido, bendiciendo tu nombre por esta provisión sublime y maravilloso de este precioso Salvador que es Cristo el Señor. En su nombre oramos y por Él te adoramos. Amén. Tomemos así del pan. Participemos y demos gracias.
Padre querido, también tenemos que darte gracias, porque ese siervo precioso y perfecto fue muerto por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te bendecimos porque al cobijarnos en Él, al creer en Él, al recibirle como nuestro Salvador y Señor, tú nos miras a través de esa obra preciosa y perfecta que este siervo realizó a nuestro favor. Y Padre, te damos gracias porque nos miras como si no hubiésemos pecado. Por eso en Él tenemos redención en su sangre y perdón de pecado. Gracias por habernos rescatado de esta manera, con esta sangre preciosa. Tomamos de esta copa, hacemos memoria de cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Lo hacemos de todo corazón dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos así de la copa. Padre, un antiguo poeta decía: dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, veo al Cordero Cristo Jesús. Y tú nos lo has presentado, he aquí mi siervo. Mi siervo será prosperado. Pero gracias porque en este domingo hemos visto que Él fue engrandecido, porque por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Nos libró a todos los que hubiésemos estado sujetos durante toda nuestra vida a servidumbre, porque hacíamos pecado y esclavos éramos del pecado. Pero tu Hijo nos hizo completamente libre. Queremos mirar a este siervo, considerar a este siervo, amar a este siervo con todo nuestro corazón y seguir sus pisadas, como tu palabra nos dice, qué ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Así comenzamos esta semana mirándole, oyéndole, siguiéndole, y quisiéramos, Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón. Bendice a todo tu pueblo. Protege en este tiempo de pandemia, como lo estás haciendo, a todos los tuyos, a los que entran y salen y tienen que trabajar, hacer mandados, diligencias. Señor, que tu gracia, tu poder, tu amor y tu misericordia se siga manifestando sobre cada uno. Gracias porque sabemos en quién hemos creído, en ese Dios soberano, en ese Dios todopoderoso y en ese Dios fiel que cumple con todas y cada una de sus promesas. Te bendecimos y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor